Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2 y vamos a continuar el capítulo extraordinario, capítulo 10, el significado de la religión. Hemos tenido ya algunas series previas de este capítulo en el cual Seth nos habla de una cuestión fundamental, muy sorprendente además, en todo lo que es el mensaje de Seth, que es la cuestión de los tres Cristos. Y en la sesión anterior nos había estado hablando sobre esta tercera personalidad, que fue la de Pablo, Pablo de Tarso, resumiendo, la entidad superior a Jesús de Nazaret también fue Juan el Bautista y también fue Pablo de Tarso. Se dividió esa personalidad en tres personalidades humanas. Y nos había estado contando Seth que Pablo de Tarso tuvo un papel del cual no quedó demasiado contento, tampoco era un papel fácil, tenía que materializar las ideas de Jesús, tenía que preservar el mensaje y, bueno, pues generó una estructura defensiva de ese mensaje y eso fue precisamente la semilla de la posterior distorsión del mensaje de Jesús. Esto es lo que veníamos viendo en la pasada sesión. Nos habíamos detenido en un punto intermedio, en un descanso que habían hecho en la sesión Seth y Jane con Rob, y vamos a continuar en él. A partir del minuto 22:30 en la página 202. Y dice así, nota de Rob. El ritmo de Jane había sido nuevamente bueno casi todo el tiempo, pero salió del trance con facilidad. Se sentía aliviada de que Seth hubiese dado por fin el nombre de la tercera personalidad de la entidad de Cristo. Tardó bastante Seth en decir que era Pablo de Tarso, lo tenía ahí un poco en la recámara. Aunque dijo que estos datos no le preocupaban, dijo Jane, yo sabía que había estado más intranquila de lo usual por conocerlos. La verdad es que todos, porque tú vas leyendo el libro y te dice en un determinado punto que de las tres personalidades de Cristo, una evidentemente era Jesús, la otra era Juan el Bautista, pero la tercera la iba a dejar para más adelante. Entonces te genera ahí una curiosidad pues bastante incluso morbosa. Sigue la nota de Rob. Durante nuestra conversación del descanso tratamos otros puntos distintos que pensé podrían interesar al lector. Uno de ellos fue la designación de fanático que Seth había aplicado a Pablo. Seth caracterizaba a Pablo como una personalidad fuerte, una personalidad guerrera y además, efectivamente, le califica literalmente como un fanático. Luego le justifica, porque dice, es que si Pablo no llega a ser así, no se acaba de formar la iglesia cristiana porque había muchísimas otras religiones competidoras y entonces, bueno, pues había que poner cierto peso en lo que es la defensa de las ideas religiosas que tenía Pablo en ese momento, ¿no? Y efectivamente sí que le llama fanático. Al principio pensé, continúa diciendo Rob, que Seth iba a decir que había una conexión entre Pablo o Saulo y los celotes. Hay una nota aquí que dice, Seth utiliza el término sialot, que se traduce por fanático, y también si hubiera estado con mayúscula como celote, nombre dado a una secta judía religiosa cuyo origen se remonta a la época de los macabeos y que en tiempos de los romanos, bajo el imperio de Tito, adoptó una actitud muy fanática. Efectivamente, los celotes pues eran unos revolucionarios que querían liberarse de Roma pues mediante el terrorismo. Bueno, el terrorismo entendido como acciones violentas y boicoteadoras pues completamente en contra de los romanos, ¿no? Y efectivamente, pues Sielot tiene el significado de fanático y de celote. Al utilizar ese término, pues Rob pensó, bueno, se refiere a los celotes. En vez de decir que es un fanático, diría que es un celote. Y dice Seth que no. Dice Seth que no. Lo va a decir más adelante.
Al principio pensé, repetimos, que Set iba a decir que había una conexión entre Pablo o Saulo y los celotes, una de las sectas religiosas que dividían a los judíos en la Judea del siglo I después de Cristo. La Tierra Santa estaba ocupada por los romanos en ese tiempo, y Pablo era judío y ciudadano romano. Yo había estado leyendo recientemente sobre estas sectas en un libro sobre los manuscritos del Mar Muerto, y me había quedado algo sorprendido de mi interés tanto en los manuscritos como en las sectas. Los manuscritos del Mar Muerto nos traen un conjunto de textos que, bueno, posteriormente se conocen como los evangelios apócrifos, que son aquellos otros evangelios sobre Jesús y sobre toda la vida de Jesús que había rechazado la Iglesia. Se había quedado finalmente con 4 evangelios que oficializó, y todos los demás pues ordenó quemarlos. Y entonces alguien escondió todos esos escritos en algún sitio para que se pudiesen descubrir posteriormente. Y ahí se ve además en los evangelios apócrifos pues claramente cuál fue la manipulación de la Iglesia al ocultar ciertos datos que no le convenían sobre la vida de Jesús. Dice Rob que se había quedado algo sorprendido de su interés tanto en los manuscritos del Mar Muerto como en las sectas. Le había interesado cuando lo había leído. Pero después de oír a Seth esa noche, deduje que no iba a decir gran cosa sobre estos temas. Seth no se metió en la cuestión de los evangelios apócrifos ni dijo nada de eso. Continúa Rob. Otra de las preguntas trataba sobre el nombre y el país en el que iba a tener lugar la aparición del tercer Cristo en el próximo siglo. Una cosa interesantísima a más no poder. Es decir, ¿puede haber alguna cosa más interesante que saber el país donde va a aparecer en el siglo XXI, en el cual estamos ya, ese tercer Cristo que iba a ser la personalidad de Pablo, que vendría y realmente cambiaría completamente, dice Seth, que generaría a partir de la metamorfosis interna que sufriría la personalidad de Pablo al venir de nuevo, generaría una metamorfosis en toda la humanidad, y eso daría lugar a un nuevo ciclo. Estábamos comentando que esta cuestión, bueno, pues la relacionábamos perfecta y completamente con el tema de la nueva energía introducida principalmente por Crión, Tobías y Adamus. Hay otros reveladores que hablan también sobre el tema, y la nueva Tierra como consecuencia del paso hacia la nueva energía, ese proceso de ascensión en el cual, bueno, pues estábamos algunos humanos inmersos y otros pues todavía no. Pero decía Seth, todo esto ya habrá terminado en el año 2075. 2075 habrá venido esa tercera personalidad de Cristo y habrá transformado completamente a la humanidad. Entonces, bueno, pues una de las preguntas interesantísimas que podían haberle hecho a Seth es, bien, ¿en qué país aparecerá esta persona y cuándo? Para ya tener alguna idea, y claro, Seth no va a dar esa información, evidentemente. Sigue Rob, y además, ¿podría Seth darnos algún dato sobre la figura religiosa que ya había nacido en la India y sobre el hombre negro que iba a nacer en África? Y eso, como fue lo que dijo previamente Seth, nosotros habíamos hecho una indagación sobre la persona que ya había nacido cuando Seth lo dijo, en el año 1963, ya había nacido esa persona en la India. Entonces hicimos una indagación. ¿Hay algún maestro o gurú o ha habido en las últimas décadas del siglo XX cerca de Calcuta que haya resultado especialmente? Entonces salieron 3 nombres y bueno, pues ahí estuvimos comentándolo. En cuanto a el africano que actuaría en Indonesia y que no había nacido todavía en 1963, pues también miramos a ver si en Indonesia había surgido alguna figura tipo gurú, maestro espiritual, alguien realmente relevante, seguido, y tampoco encontramos pues gran cosa en el momento actual.
Todo esto preguntándole, lógicamente, a Internet. Sigue diciendo Rob. Continuamos hablando a lo largo del descanso y Jane me dijo entonces que ella conocía las respuestas a las preguntas que yo había hecho. Jane había recibido las respuestas de Seth según estaba hablando con Rob. Jane estaba muy conectada a Seth, evidentemente, aunque no estuviese en trance. Las respuestas le habían llegado no con palabras exactas, dijo, pero lo había sentido y tenía que traducirlo. Claro, Jane canalizaba y entonces pues se puede canalizar al dictado por eh, causa de un acuerdo previo que tienes con una entidad que viene a entregar una información, tiene un acuerdo contigo y luego cuando tú canalizas, canalizas al dictado. Pero luego también está la autocanalización. La autocanalización la podemos realizar cualquiera. Entonces, este tema de la autocanalización, la información que te llega a veces llega como palabras, a veces llega como imágenes, a veces llega como emociones, a veces llega como intuiciones y a veces llega como sensaciones y a veces todo junto. Son paquetes de energía que llegan de muy diferentes maneras y que tú luego debes poner en palabras. No es una canalización al dictado, la autocanalización. Entonces dice Jane, a mí me llegó todo eso y no me llegó con palabras, pero sé lo que me llegó. Las respuestas le habían llegado, decía Rob, a Jane, las de Seth, no con palabras exactas, dijo, pero lo había sentido y tenía que traducirlo. Y esto es lo que dijo Jane a lo que le había llegado sobre las respuestas de Seth a estas interesantísimas preguntas. 1. Seth había intentado que la palabra fanático, aplicada a Pablo, fuera descriptiva de su temperamento y no una referencia a la secta de los celotes. Esto es bastante evidente, sobre todo, bueno, pues quizás ahora que la palabra fanático pues se ha popularizado muchísimo con el significado de persona pues completamente volcada con alguna pues cosa que le gusta mucho, ¿no? Los fanáticos del deporte, los fanáticos religiosos, los fanáticos políticos, en fin. Aquí una nota añadida posteriormente, sin embargo, punto y coma. Sin embargo, recibiríamos más información sobre Pablo y los celotes más adelante, matiza Rob. Bueno, 1. Fanático. Se refería a su temperamento y no a los celotes. 2. Esto se lo dijo Jane a Rob, que lo había recibido de Seth. El país, su nombre y la fecha que iba a ver la aparición del tercer Cristo durante el próximo siglo, este siglo en el que estamos ahora mismo, el 21, no se nos iba a revelar en ese momento, pero tal vez sí en años posteriores. No tengo constancia de que Seth les revelase en años posteriores nada de esto. Nada de esto. Con lo cual, pues parece ser que no lo hizo. Tampoco lo tengo perfectamente investigado, pero no tengo constancia. Seth, dijo ella, había evitado deliberadamente ser más específico, lo cual es normal. ¿Cómo nos va a dar esos datos? Con ello quería evitar cualquier tipo de reacción desmedida ante cualquier personaje nacido en ese país en particular, el que fuese, que pudiera parecer encajar en las descripciones y en las fechas dadas. Claro, esa persona iba a recibir una avalancha de gente a adorarle que no, seguro que malograría cualquier plan, con lo cual no podía ser. Esto hubiera sido injusto y engañoso, explica Jane. 3. Por la misma razón, Seth no quería decir más en ese momento sobre la figura religiosa de la India y sobre el africano que tenía que nacer y que iba a trabajar en Indonesia. Por la misma razón, evidentemente. Imaginaos, hordas de personas viajando allí para conocer al que alguien le ha parecido que puede ser estos que decía Seth. Pues bien, acaba la nota, dice Rob, continuamos a las 22:50. Y sigue Seth. Y lo que va a decir Seth ahora es muy interesante, precisamente hasta el final de esta sesión 586, larguísima sesión 586, que la vamos a acabar hoy, 586 de Seth Jane con Rob. Lo que va a decir Seth
es muy interesante. Dice así: Rupert, Jane, tenía razón en las contestaciones que te acaba de dar. Me gustaría aclarar ciertos puntos. La nueva religión que seguirá al segundo advenimiento, es decir, llega en ese segundo advenimiento de Cristo, tal como estaba establecido, tal como dijo Jesús, llega esa tercera personalidad, que es la de Pablo, que también era Cristo. Lo que pasa que la entidad que representó el drama crístico en la tierra se distribuyó en tres personajes humanos: Juan, Jesús y Pablo. Y entonces, como Juan y Jesús quedaron satisfechos de su labor y Pablo no, pues Pablo volvería a enmendar un poco esos errores que justifica Set. Los justifica porque en aquel momento había que defender, pues nunca mejor dicho, a capa y espada, las ideas religiosas frente a otras, porque si no tu iglesia no salía adelante. Bueno, entonces eso generó la posterior distorsión de la religión cristiana sobre el mensaje de Jesús. Y entonces volvería a esa personalidad para enmendarlo y también pues para resolver un poco esta cuestión pendiente que tenía entre esas dos encarnaciones. La nueva religión que seguirá al segundo advenimiento no será cristiana en el sentido de vuestro término, aunque será la tercera personalidad de Cristo quien la inicie. Claro, inicialmente no se definirá como cristiana porque entonces las iglesias cristianas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, enseguida saldrá a decir que esa persona es falsa y es un fraude, y entonces pues no dirá inicialmente que es cristiano. Pero dice Set, va a decir Set a continuación, me voy a adelantar, que sí que establecerá un nexo de unión con Jesús de Nazaret, esa personalidad que venga. Esta personalidad hará referencia al Cristo histórico, a Jesús. Reconocerá su relación con esa personalidad, pero el conjunto de las tres personalidades formará una nueva entidad psíquica, una gestalt psicológica distinta. La gestalt psicológica es el nodo superior de conciencia más los personajes que ha creado para experimentar. Esto se enmarca dentro de la teoría de el árbol de conciencia. Entonces, efectivamente, a nivel interno, nosotros estamos conectados con todo nuestro árbol de conciencia y de una forma más estrecha con el nodo superior, al que llamamos nuestro yo superior. Nuestro yo superior somos nosotros en niveles más elevados de nuestro árbol de conciencia. Pues efectivamente, en ese sentido habría muchos yoes superiores y uno original, que sería el espíritu. Ese sí que sería nuestro yo superior definitivo, ¿no? Pero la gestalt de conciencia se refiere a que internamente tres personalidades humanas que pueden estar desconectadas entre sí como personajes en el escenario, sin embargo, internamente tienen una relación tan estrecha que efectivamente es que el nodo superior es común a las tres, y entonces eso es una gestalt de personalidad. Eso es una gestalt psicológica. Dice Set que formarán una gestalt psicológica distinta de la que se formó hace 2000 años. Entonces, no serán esas tres personalidades de aquel entonces, sino que la esencia de creación de esas tres personalidades volverá en una sola personalidad humana y será psicológicamente distinto de lo que fue esta unión de aquellos tres en aquel momento. Cuando tenga lugar esta metamorfosis, esta nueva gestalt de personalidad, dice Set,
se iniciará también una metamorfosis en el hombre. Y pone una nota Rob, lo dice Seth con mucho énfasis. Se iniciará también una metamorfosis en el hombre, a medida que las capacidades internas del hombre se acentúen y desarrollen. Es decir, al igual que ocurrió con Jesús de Nazaret, que transformó la humanidad, alguien pensando en la Edad Media y en general en los 20 siglos posteriores a Jesús, diría, pues no se ha notado mucho la transformación. Y otro le diría, ya, pero tenías que ver lo que ocurría en los 2000 años antes de Cristo. Pues se has dado cuenta de que realmente sí que transformó mucho. Pues dice Seth que volverá a haber una transformación similar. El resultado será un tipo distinto de existencia. Muchos de vuestros problemas tienen tienen como causa la ignorancia espiritual. Lo dice Seth, lo enmarcamos, lo ponemos en la pared y lo dejamos colgado para que lo vea bien pues, todo el vecindario. Muchos de vuestros problemas tienen como causa la ignorancia espiritual. Ningún hombre despreciará a un individuo de otra raza, cuando él mismo reconozca haber sido también miembro de ella. Seth lo que nos va a decir es que esta personalidad venidera va a promover de tal manera, junto con la irrupción de la nueva energía, nuestra multidimensionalidad y nuestra familiarización con la energía sutil de otros niveles dimensionales, que será habitual que toda la humanidad sea pues alguien que tenga bastante desarrolladas las facultades de percepción extrasensorial, aparte de un nivel de conciencia muy elevado. Dice, el resultado será ese. Eso es lo que será la nueva Tierra, una nueva humanidad muchísimo más evolucionada como resultado final de todo este fenómeno de la venida de este tercer Cristo, que mucho más evolucionada de lo que es en ese momento, década de los 60, que ahora mismo, bueno, ha evolucionado sobre la década de los 60, pero muy incipientemente. Ningún sexo se considerará mejor que el otro, ni tampoco ningún papel dentro de la sociedad, cuando cada individuo conozca su propia experiencia en los distintos niveles de la sociedad y en sus múltiples papeles. Cuando se vea que, aunque aquí hay una jerarquía de clase en el mundo, realmente el ser interno no tiene esa jerarquía de clase e internamente no es más importante uno que otro, aunque luego su personaje desempeñe en el drama histórico del escenario papeles mucho menos interesantes que otros, pero nadie será considerado inferior dentro del escenario porque las personas captarán a nivel interno estos nuevos conceptos elevados, estas verdades. La conciencia abierta podrá sentir sus conexiones con todos los demás seres vivientes. Se acentuará, por supuesto, muchísimo la conciencia de unidad. La continuidad de la conciencia se volverá evidente, la continuidad en el sentido de unidad. Como resultado de todo esto, cambiarán las estructuras sociales y gubernamentales, pues ahora están basadas en vuestras creencias ordinarias. Lógicamente, cambia el nivel de conciencia individual, cambia el nivel de conciencia colectivo y necesariamente se transforma la sociedad de abajo arriba entera. Cambiarán las estructuras sociales y gubernamentales. La personalidad humana cosechará beneficios que ahora parecen inconcebibles, a todos los niveles, de relaciones, de discernimiento, de felicidad, de desarrollo personal y creatividad, de expresión, de... Una conciencia que no tiene límites implica una mayor libertad. Esto parece que lo dice Ramta, porque
uno de los mantras de Ramtha es el pensamiento ilimitado. Una conciencia que no tiene límites implica una mayor libertad. Pero fijaos que el desarrollo que está describiendo Seth no se produce solamente en el aspecto espiritual de la transformación de la mentalidad, sino también en los otros dos. La familiarización con nuestras energías sutiles, con nuestra configuración energética sutil más allá de la física, y la percepción extrasensorial o multidimensionalidad. A los niños se les enseñará desde el nacimiento que la identidad básica no depende del cuerpo y que el tiempo, tal y como lo conocéis vosotros, es una ilusión. Fijaos que ahora mismo eso, bueno, pues, la edad media de entrada en la espiritualidad media son 40, 50, 60 años, 50 años podría decirse. Eso cambiará. Los niños recibirán información totalmente profunda y espiritual desde el colegio, desde las escuelas. El niño será consciente de muchas de sus existencias pasadas, porque no habrá sobrepuesto un programa de manipulación y control, una matrix que disminuya en el niño esas capacidades naturales con las que viene, con lo cual esas capacidades naturales serán desarrolladas naturalmente en esa nueva sociedad. Y será capaz de identificarse con el anciano o la anciana en los que se van a convertir, hablando en vuestros términos. Claro, tendrá una capacidad de visualización y de percepción y de intuición extraordinarias respecto de lo que tenemos ahora. Muchas de las lecciones que llegan con la edad estarán disponibles para los jóvenes. La experiencia, que trae unas lecciones absolutamente inigualables, lo sabemos los que ya estamos en edad madura, estará a disposición de los jóvenes. Aunque los viejos no perderán la elasticidad espiritual de su juventud, esa fuerza, esa creatividad, esa expresión audaz. Esto solo ya es muy importante, dice Seth, pero durante algún tiempo las reencarnaciones futuras permanecerán escondidas por razones prácticas. Inicialmente podremos percibir muy fácilmente las reencarnaciones pasadas. Ahora cualquiera puede hacerlo si se va a una sesión de hipnosis regresiva. Y, es decir, década de 2020 han pasado ya desde 60 años, 70 años, y esto ya es una realidad. Pero Seth lo pinta más avanzado de lo que ocurre ahora mismo. Pero aún así no podremos ver las vidas futuras por razones prácticas. Bien, no obstante, alguna vida futura sí que se puede ver ya. Alguna vida futura sí que se puede ver ya. Sigue Seth. A medida que sucedan estos cambios, se activarán nuevas áreas del cerebro para que se encarguen de ellos físicamente. Todo esto se manifestará desde el interior hacia el exterior, primeramente con transformaciones en la biología corporal. Así pues, será posible acceder físicamente a mapas cerebrales en los que se registran los recuerdos de vidas pasadas. Ahora mismo no es posible acceder físicamente porque en tu cerebro físico no existe ningún dato de una vida pasada. Tienes que acceder a los otros cuerpos sutiles, tienes que acceder a lo que llaman los registros acásicos y traer esos datos. Dice Seth, es que se generarán nuevas áreas del cerebro destinadas a albergar esos datos y entonces no habrá que entrar en trance de hipnosis regresiva ni conectarse con los registros acásicos ni hacer absolutamente nada fuera del usual porque estarán alojados ya en tu propio cerebro físico. Esto es impresionante.
Todas estas alteraciones son cambios espirituales que permitirán que el significado de la religión escape de los límites organizados y se vuelva parte viviente de la existencia individual. Claro que sí, claro que sí. Eso es la espiritualidad profunda. Una relación íntima, personal e intransferible de cada uno con la divinidad. Y que los cimientos de la civilización se basen más en las estructuras psíquicas que en las físicas. Abandono del materialismo como paradigma predominante. Dice Rob, pausa con los ojos cerrados de Jane a las 23:05. Sigue Seth. La experiencia humana será tan amplia que os parecerá que vuestra raza se ha convertido en otra distinta. Fijaos, el cambio impresionante. Ya se está empezando a apreciar ese cambio en algunas personas que ya están desarrollando algunas de estas habilidades de forma incipiente y prematura. Y entonces ya se ve. De hecho, bueno, pues ha sido muy viral en Internet un vídeo de una chica que tiene visión oculta de forma absolutamente natural. Y entonces ve sin ver con los ojos físicos, ve lo físico, ve lo que ocurre sin mirar, le ponen algo y aún así lo está viendo. Entonces ya están empezando a ocurrir estas cosas de forma muy incipiente por ahora. Pero claro, esto seguirá en aumento. Esto no significa que no vaya a haber problemas, avisa Seth. Quiere decir que el hombre tendrá muchos más recursos a su disposición, pero supone también una estructura social más rica y mucho más variada. Los hombres y las mujeres se relacionarán con sus hermanos, no solo como las personas que son, sino como las personas que fueron. Esto es impresionante porque resulta que, como ya nos han contado, es bastante frecuente que nos reencarnemos en grupos y pues realmente las personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, por círculos concéntricos cada vez más lejanos, pero son personas que has conocido en otras vidas. Y te vas a dar cuenta de esto cuando las conozcas y las trates y vas a saber quiénes son en otras vidas tuyas. Claro, esto cambia todo de forma radical, porque pasamos de un escenario puramente físico-material a un escenario en el que ya se empiezan a mezclar otras dimensiones dentro de la experiencia humana. Las relaciones familiares serán quizá las que experimenten cambios mayores, continúa explicando Seth. Habrá lugar para interacciones emocionales dentro de la familia que ahora son imposibles. Pues sí, porque ahora mismo ya sabemos cómo es la estructura familiar, del padre, en fin, con su rol de padre, la madre con el rol de la madre, el hermano mayor, los otros y el pequeño, cada uno con sus roles, y completamente ceñidos a la experiencia física. Pero es que todo esto que está contando Seth va a cambiarlo todo completamente. ¿Qué es lo que más va a cambiar? Las relaciones más estrechas, lógicamente. Si todas las relaciones van a cambiar, ¿qué es lo que va a cambiar más? Las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Habrá lugar para interacciones emocionales dentro de la familia que ahora son imposibles, repetimos. Sigue Seth. La mente consciente conocerá mejor el material inconsciente. Tendremos mucho más acceso a lo que ahora no lo tenemos de forma natural y tenemos que aplicarnos técnicas de estados alterados de conciencia para poder hacerlo. Y, en fin, la mayor parte de la gente guiada porque no son sencillas de aprender, estamos liados con nuestros trabajos y nuestra vida diaria, no tenemos tiempo de ponernos ahí y practicar, pero lo que dice Seth es que esto será la habitualidad, llegado a un determinado momento. Incluyo esta información en este capítulo sobre la religión, aclara Seth, porque es importante que comprendáis que la ignorancia espiritual está en la base de muchos de vuestros problemas.
ignorancia espiritual. Claro, claro, al final, por mucho que la gente se empeñe en que los problemas del mundo son culpa de fulano o mengano, o de este color político, o del otro color político, o de esta influencia perniciosa religiosa, o de la élite de no sé qué, por mucho que se empeñe la gente, al final el problema es el nivel promedio de conciencia colectivo de la humanidad. Ese es el problema. Porque si hubiese más nivel de conciencia, internamente se manifestaría rápidamente, externamente. Por eso dice un curso de milagros, lo dicen todos los reveladores, pero un curso de milagros lo dice con una frase así bastante bonita, que es que la única responsabilidad de un hijo de Dios es aceptar la expiación con mayúsculas, comprensión, deshacimiento del error, para sí mismo. La única responsabilidad que tenemos cada uno es nuestra evolución espiritual, porque con eso conseguimos una evolución espiritual colectiva y se arregla el mundo. Entonces, ¿qué es más importante? Bueno, independientemente de la cuestión práctica de atender al que lo necesita y del servicio y de la divulgación, pero lo más importante que tenemos cada uno entre manos para este cambio que se va a producir, que lo tenemos que hacer nosotros, que no lo va a hacer nadie, ni los extraterrestres, ni los pleiadianos guapos, no lo va a hacer nadie, lo vamos a hacer nosotros. Y lo más importante, y donde tienes total capacidad y control, es sobre tu propia evolución espiritual. Y con eso ya has cumplido. Entonces, esto es lo que está latiendo de fondo en lo que nos dice Seth. Es importante que comprendáis que la ignorancia espiritual está en la base de muchos de vuestros problemas y que realmente vuestras únicas limitaciones son las espirituales. Hasta el momento en el que no se adopte como paradigma de la humanidad, en vez de el actual, que es el materialismo cientifista, hasta que no se adopte el espiricentrismo, es decir, que todo gire alrededor de los conceptos espirituales profundos, hasta que no cambiemos de paradigma filosófico, esto no se arregla. Dice Seth, en el año 2075 ya estarán las bases de ese cambio, estarán las bases de ese cambio. Esta sociedad a la que se está refiriendo Seth como ejemplo, dice a partir del 75 se irá consiguiendo esta sociedad, porque esta tercera personalidad, pues según profetiza Seth, llegará y dará las pautas para que cada uno pueda por fin tener herramientas eficaces y esto será pues como la venida de Cristo en su momento, pues de nuevo y además cumpliendo su palabra. Sigue Seth. Las metamorfosis que he mencionado anteriormente, relativa a la tercera personalidad, metamorfosis de la tercera personalidad, Pablo, que era fanático y guerrero, va a cambiar cuando venga. Es que va a ser apropiado para él, porque ya está organizando volver y decir, tengo que, en fin, tengo que resolver esta cuestión, ese karma que generé, tengo que quitarme esta espina que tengo clavada y resolver todo esto. Eso será la metamorfosis. Ha dicho Seth, será una gestalt psicológica distinta la que había con las tres personalidades crísticas a la nueva personalidad humana crística. Será diferente. Habrá continuidad interna, pero no habrá continuidad externa aparente. La metamorfosis que he mencionado anteriormente, repetimos, relativa a la tercera personalidad, tendrá tal fuerza y poder que hará surgir en la humanidad las mismas cualidades que esta personalidad posee en su interior. Es decir, lo que ya nos están diciendo, tenéis que sacar al Cristo en vosotros, tenéis que pasar al
estatus de humano divino, eso de forma masiva ocurrirá, dada la fuerza y poder de esta personalidad, que será una fuerza y poder equivalente a la de la personalidad de Jesús de Nazaret, que es la misma en el nodo superior. Claro, es la misma. Y entonces, efectivamente, Jesús de Nazaret consiguió un gran cambio. Habrá gente que no lo quiera percibir, pero que se estudie lo que era el mundo en aquel momento. Y este Pablo venidero volverá a hacerlo. Completamente lógico y además correspondiente con las palabras de Jesús. Volveré. Estas cualidades han estado siempre presentes en esa personalidad, en el nodo de arriba, claro, efectivamente. Pero ahora atravesarán los velos de la percepción física y esa percepción se extenderá de nuevas maneras. Fijaos qué palabra utiliza Seth, la extensión. Es un término técnico de un curso de milagros. El amor se extiende, el miedo se proyecta, la extensión. Estas cualidades se extenderán de nuevas maneras. A la humanidad le falta ese enfoque. Nos sigue faltando 70 años después de Seth. Y esta tercera personalidad representará ese enfoque. A propósito, no habrá crucifixión en ese nuevo drama. Esta personalidad será verdaderamente multidimensional, consciente de todas sus encarnaciones, y no estará orientada hacia un sexo, un color o una raza. El que no esté orientada, entiendo que será psicológicamente, porque en alguna raza tiene que nacer y en algún sexo tiene que nacer, aunque luego no tenga las características propias del animus o del ánima, que son las masculinas o las femeninas en palabras de Jung, esto nos lo dice Seth también, muy marcadas, sino que tendrá un equilibrio exquisito entre las características masculinas y femeninas tal como las conocemos, pero físicamente, en fin, no creo que sea un nuevo género. Por consiguiente, esta personalidad romperá por primera vez con los conceptos terrenales sobre la personalidad. Los conceptos terrenales sobre la personalidad ahora mismo están imbuidas del materialismo cientifista y de la influencia de las religiones, de que sin actuar ellas como intermediario no podemos contactar con la divinidad y somos pobres criaturas. Todo eso se romperá. Habrá un empoderamiento espiritual generalizado. Tendrá la capacidad, esta personalidad que vendrá, de mostrar estos distintos efectos cuando lo crea conveniente. Habrá muchos que sentirán miedo de aceptar la naturaleza de su propia realidad. Bueno, ya hay personas que no quieren saber nada de la espiritualidad porque aunque la rechazan con vehemencia y ridiculizándola, sin embargo, lo que late de fondo es el miedo, evidentemente. Habrá muchos que sentirán miedo de aceptar la naturaleza de su propia realidad o de que se les muestren las dimensiones de su verdadera identidad. Ya hay gente que te dice, a mí no me hables de eso, no me hables de eso que me asusta. Seguirá viéndola. Por varias razones, continúa Seth, como ha dicho Ruburt, no quiero daros información más detallada, como el nombre que va a usar o el lugar de su nacimiento. Esto es perfectamente lógico, por favor. Demasiadas personas se sentirían tentadas de abalanzarse prematuramente sobre esa imagen. Lo sabemos de sobra. Si se abalanzan sobre mitos humanos de escaso mérito, ya sabemos, pues no se van a abalanzar sobre, en fin, por supuesto que sí. Somos los humanos todavía bastante cafres para eso. Aunque los acontecimientos no están predeterminados, claro, los acontecimientos no están predeterminados porque no hay un destino fijo e inmutable. El futuro no existe, se forma con nuestras elecciones. Las elecciones individuales que determinan una elección final colectiva.
Entonces no se sabe si esto va a ocurrir o no. Esto no está predeterminado. Pero ya se ha establecido la estructura de esta venida dentro de vuestro sistema de probabilidades. Cuidado, cuidado, que en niveles superiores se puede observar las líneas temporales probables, más probables unas que otras, según cómo va avanzando la humanidad en cada momento. Fijaos, nos dice Crión que después de la medición que se realizó en otras dimensiones del nivel de conciencia de la humanidad en 1987, ya se supo que la nueva Tierra era algo seguro y que no habría un reseteo de esta instancia civilizatoria de la humanidad que las profecías de muy diversas tradiciones espirituales señalaban en 2012, final del siglo XX, principios del XXI. Dice Crión que la medición de 1987 es una medición que se repetía cada 25 años y que ya la anterior, 1987 menos 25, 1962, justo antes de que Set empezase a revelar a través de Jane Roberts. Pues bien, la de 1962, aunque no era determinante, la del 87 sí fue determinante de que no iba a haber reseteo de la humanidad, de esta instancia civilizatoria de la humanidad. Sin embargo, la del 62 ya apuntaba con una alta probabilidad a que eso no ocurriría, debido a que después de la Segunda Guerra Mundial el nivel de conciencia aumentó exponencialmente. En general, claro, una gran guerra tan enorme y bueno, pues ya sabemos cómo fueron las décadas posteriores, empezaron a surgir movimientos de contracultura y todo cambió muchísimo, aunque ahora pues no nos lo parezca. Pues bien, Set ya sabía que había una gran probabilidad de que no habría, como ocurrió con la civilización atlante, por ejemplo, un reseteo. Y entonces ya podía decir en 1972, aunque los acontecimientos que nos está relatando no están predeterminados, ya se ha establecido la estructura de esta venida del tercer Cristo de Pablo, la segunda venida de Cristo, de la tercera personalidad, dentro de vuestro sistema de probabilidades. Está establecida porque ya en 1962, después de esa medición del nivel de conciencia a las que se refiere Crión, ya se había visto que muy probablemente no habría de haber reseteo. Entonces ya todo apuntaba, imagínate, 90%, 95%. Claro, ya la siguiente medición, 1987, ya seguro, 100% que no va a haber reseteo. Pero cuando es un 95%, pues Set ya podía hacer esta profecía porque era muy probable de las posibles líneas temporales de la humanidad, esta era de alta probabilidad. Y por tanto, si pasábamos el Rubicón del reseteo, vendría con total, natural probabilidad la cuestión de el segundo advenimiento, tal como lo está profetizando Set. Con lo cual, ahí está la cosa. El advenimiento de esta tercera personalidad, continúa Set, afectará directamente al drama histórico de Cristo como se conoce ahora. Claro, va a restaurar las verdades que la iglesia cristiana que Pablo contribuyó a construir distorsionó. Va a clarificar, va a recuperar el verdadero mensaje, que ahora está en la espiritualidad profunda, pero no está en la religión. Ahora está en un 5% de la gente que estamos en el camino espiritual consciente, pero no están los demás. Y lo que va a hacer esta tercera personalidad es generalizarlo masivamente. Habrá interacciones entre ellas, entre el Cristo que vendrá y el Cristo histórico. Y debe haberlas, dice Set. Podéis tomar vuestro descanso o terminar la sesión, como prefiráis.
Bueno, pues lo importante lo ha dicho Seth ya. Ahora hay una larga nota de Rob, luego habla un poquito Seth, pero ya acaba la sesión. Lo vamos a leer porque no nos cuesta nada. Nota de Rob. 23-25. Pedí hacer un descanso ante la posibilidad de que recibiéramos más información para el capítulo. Claro, Rob estaba exultante, a ver si nos cuenta más Seth. ¿Queréis hacer un descanso? ¿Estás bien, Jane? Porque yo quiero que Seth continúe. Pedí hacer un descanso ante la posibilidad de que recibiéramos más información para el capítulo. Jane dijo que no podía recordar ninguno de los datos transmitidos desde el último descanso. Ella no tiene sentido del paso del tiempo cuando está en trance, aclara Rob. Los dos nos sentíamos un poco cansados y también estábamos hambrientos, así que pensamos en terminar la sesión y mirar en la televisión una vieja película de terror, mientras comíamos algo. Claro, acaba la sesión, tienen muchas ganas de continuar, pero pasa un minuto y se dan cuenta de que están sin energía. Luego recordé que Seth no nos había dado los títulos de los primeros 8 capítulos de su libro. En el capítulo 6 nos había dicho que no nos preocupáramos por eso, bla, 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 bla. Esto habla de los capítulos que Seth habitualmente le da los nombres de los capítulos y, bueno, pues a veces tarda en dárselos y una reflexión sobre esto. Y continúan después de un pequeño descanso, pero Seth va a hablar muy poquito. Dice, bien, os desearé buenas noches después de unos comentarios en contestación a vuestras preguntas. Rupert de nuevo captó esto de mí esta tarde. Cuando me desvié del esquema que había dado en la sesión 510 del 19 de enero de 1970, di los títulos de los capítulos. Bueno, les va a contestar Rob sobre esta cuestión de los títulos de los capítulos, que si no nos los ha dado, que si sí nos los ha dado, de que cuándo nos los va a dar, bueno, todo esto, ¿no? Y dice Seth, después de aclarar esa cuestión, bien, ¿tenéis alguna otra pregunta? Y dice Rob, sí, pero creo que las preguntaremos más adelante. Contesta Seth jocosamente, con los ojos muy abiertos y muy oscuros, de Jane. ¿No has asistido a la clase, entre paréntesis, de percepción extrasensorial de Jane? Supongo que porque no me has echado mucho de menos. Contesta Rob, te he echado mucho de menos. Replica Seth, tendremos también una sesión personal y continuaremos con nuestro libro. Hecho en falta nuestras sesiones privadas. Luego, todas las sesiones privadas que tuvieron entre 1963 y 1985, que murió Jane, pues inicialmente no las publicaron, pero después de la muerte de Jane, Rob las recapituló, las compiló y resultaron 9 libros enteros de sesiones personales. Interesantísimo. Echo en falta nuestras sesiones privadas, decía Seth. Y yo también, contesta Rob. Así que siempre, sigue Seth, podrás grabar y charlar conmigo sin tomar notas cualquier noche que te apetezca, le aclara. Y le dice Rob, por eso he llevado a arreglar la grabadora. Mis más cariñosos saludos, entonces, y buenas noches, se despide Seth. Muchísimas gracias, Seth, ha sido un placer. Siempre es un placer, replica Seth. Me hizo reír el énfasis humorístico, matiza Rob. Terminamos a las 23:45. Bueno, pues esta extraordinaria sesión 586, estaban cansados porque fue una sesión muy larga y muy intensa. De hecho, acabaron a las 23:45 y habían empezado a las 21. Es decir, fueron casi 3 horas de sesión con esta intensidad. Y bueno, pues una sesión en la que se revela por fin esa tercera personalidad humana del Cristo histórico y en la que se aclara cómo será la nueva humanidad. Y además, como hemos visto, muy en concordancia con cosas que han ocurrido posteriormente que nos han revelado reveladores posteriores, como por ejemplo Crión, con lo cual, pues fantásticamente bien. Nosotros lo vamos a dejar aquí, lógicamente, y nuestra siguiente sesión
empezará con la sesión 587 de Set Jane con Rob. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.